Tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a Educación sin Inclusión. Cordial saludo para todos y para todas, especialmente a nuestra tutora Olivia Palacios, quien hoy será nuestra invitada especial. Somos Astrid Duarte Betancourt y Diego Orlando Vega Rodríguez. Este es un espacio donde analizamos los cambios más profundos de nuestra sociedad, con una mirada crítica y reflexiva. Hoy nos sumergiremos en un tema que toca las fibras más sensibles de nuestro país: la historia de la educación en Colombia, sus transformaciones a lo largo de la historia y de cómo la pedagogía crítica, de acuerdo con varios autores y sus investigaciones cualitativas, nos han invitado a rediseñar, a pensar la educación como un proceso cambiante de transformación en pro del bienestar del ser humano y de la igualdad. No se muevan y esperamos que este podcast sea de su agrado. Vamos a hacer un breve análisis de la historia de la educación en Colombia y cómo ésta se ha visto influenciada por varias circunstancias y acontecimientos políticos, religiosos, sociales, económicos y culturales, con el fin de contextualizar el proceso de transformación cambiante de acuerdo al nuevo siglo. Según el documento Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica, se puede encontrar que a los inicios del siglo XVIII la influencia de la Ilustración francesa siembra la idea de educación como un servicio público y nacen las escuelas de las primeras letras donde se enseñaba a leer, escribir y contar, siendo estas una de las habilidades más importantes para consolidar de manera formal la educación en el país. Luego se generan algunas rupturas o divisiones políticas con los partidos más influyentes de la época, como el liberal y el conservador, donde uno es tradicionalista y el otro abre la puerta a la educación activa y posibilita la ampliación, dando más oportunidad a las poblaciones más marginadas a la educación, y cómo a partir de la década de los 60 llega de Europa una corriente de pensamiento conocida como la crítica, donde se generan dos movimientos, la pedagogía crítica y la teología de la liberación, dando apertura a nuevas prácticas educativas. La teoría crítica en la educación, influenciada por pensadores como Paulo Freire, Henry Giroux y Peter McLaren, nos invitan a entender la escuela no solo como un espacio de transmisión de conocimientos, sino como un escenario de lucha, resistencia y transformación social. En Colombia, donde la educación ha sido tradicionalmente influenciada por modelos eurocéntricos y elitistas, las pedagogías críticas han buscado romper con esos esquemas, para construir un aprendizaje que parta de la realidad del estudiante y su contexto. Teniendo en cuenta esto, consideramos que la misión de la escuela no es solamente enseñar y transmitirle al alumno una multitud de conocimientos que a los pocos días olvidarán, sino a desarrollar y a fortalecer en cada uno diferentes habilidades, competencias que les contribuyan a la construcción de aprendizajes y resolución de problemas. La misión de la escuela colombiana ha sido históricamente un reflejo de las desigualdades sociales, pero también un espacio donde se han gestado procesos de cambio. La educación no puede limitarse a la repetición mecánica de contenidos, sino que debe formar ciudadanos críticos, capaces de cuestionar la estructura de poder y transformar su realidad. Desde el paro nacional de 2021 hasta las luchas por una educación gratuita y de calidad, los estudiantes han demostrado que la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, sino también de resistencia. La pedagogía crítica en Colombia impulsa una educación que no sea impuesta desde arriba, sino una construcción desde las comunidades, donde los saberes ancestrales, la memoria histórica y las realidades locales sean parte del currículo. ¿Y hacia dónde vamos? El reto es muy claro. Debemos construir una educación que rompa con la exclusión y el adoctrinamiento y que se convierta en una herramienta para la justicia social. Hacemos mención a López, un autor quien plantea que debemos enfocarnos en la formación de alumnos críticos que tomen conciencia o cuestionen su realidad social e histórica y participen en su papel de actores sociales como principales metas. Un ser integral que se apropie de sus conocimientos e impulse el desarrollo personal, familiar y comunitario.
Niños y jóvenes competentes, proactivos, analíticos y críticos que cuestionen su realidad social, capaces de transformar su contexto. Además, tomamos los aportes de Saiz y Rivas, que afirman que el pensamiento crítico conlleva un proceso de búsqueda de conocimiento a través de habilidades de razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones que nos permitan lograr con la mayor eficiencia los resultados deseados. Como docentes, debemos tener como principal objetivo desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, que nos lleven al cuestionamiento, a enseñar a pensar y a llegar a conclusiones, interpretaciones y poder proponer sobre la mesa igualdad de condiciones. De igual manera, saber actuar en diferentes situaciones cotidianas. La educación va evolucionando, por eso los docentes tenemos el reto de investigar, aprender, autogestionar emociones, leer el mundo y hacer partícipe a la comunidad, inculcar valores como la solidaridad, equidad y justicia. Además, redireccionar la visión de los niños hacia la tecnología como una ruta de innovación, teniendo en cuenta lo que propone Ockham en el 2007, que realizó un estudio crítico sobre las iniciativas y propuestas que han obligado a los educadores a adoptar e integrar la tecnología educativa en sus aulas de clases. Su estudio sostiene que ha llegado el momento, ante la relativa ausencia de un debate crítico, de hacer preguntas que deben preceder a una mayor divulgación para la adopción de la tecnología, realizando una conciencia crítica sobre cómo la tecnología está afectando a la educación. El propósito del autor fue que, desde una teoría crítica de la perspectiva tecnológica, los profesores, administradores y padres de familias se cuestionen sobre cuál es el propósito de la tecnología y a quiénes se beneficia de su aplicación en el aula, lo cual permitiría realizar un análisis más global de lo social y pedagógico. El estudio trató de demostrar que hay fuerzas complejas detrás de las campañas para las reformas de las escuelas a través de las TIC y que es esencial que los formadores de docentes se conviertan en usuarios críticos de la tecnología. Impacto y perspectivas. Debemos crear conciencia emancipadora. Se necesita tanto de una teoría crítica para la práctica como de una teoría que construya la práctica. Teoría crítica nunca es estática. Involucra el uso de la sabiduría humana en la construcción de un mejor mundo. Los docentes debemos incentivar estrategias para la emancipación, ser partícipes de toda propuesta de cambio educativo y social y de lucha contra el estatus que ha afectado a la humanidad. Para concluir, nos apropiaremos de los documentos completos de Ronnie Gamboa, una experta en educación de Costa Rica, y otra de Silvana Lazo, una investigadora argentina, para hacer la praxis más reflexiva, contextual, democrática y tener más presente las particularidades en el proceso educativo. Además, compartir con pares reflexiones sobre la teoría crítica en clases o investigaciones. Hasta pronto.